Muy buen día, estimados estudiantes. Para el video de la clase del día de hoy vamos a hacer un repaso de geometría y estadística de acuerdo a las temáticas que vimos este primer periodo. En cuanto a geometría, las temáticas fueron un poco más cortas porque nos enfocamos en trabajar esos elementos fundamentales. Lo primero correspondiente a la lógica proposicional, ¿cierto? Entender el concepto de una proposición simple que siempre va a hacer una afirmación que podemos identificar su grado de verdad, es decir, si es falso o si es verdadero. Sabemos que una proposición simple jamás va a ser una pregunta o una interrogación, o podemos decirlo, tampoco va a ser una emoción porque no puedo identificar si es falso o si es verdadero. ¿Listo? De acuerdo a estas proposiciones simples, aparece el concepto de proposiciones compuestas ligado a los conectores lógicos. Sabemos que las proposiciones compuestas están formadas por dos proposiciones simples como mínimo y al menos un conector lógico. Recordemos que los conectores lógicos son y, o, si, una proposición, entonces la otra proposición, o una proposición, sí, solo sí, la otra proposición, de acuerdo, digamos, a las relaciones de equivalencia y demás, ¿listo? Que ustedes vieron anteriormente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que siempre estaba ligado a este concepto de las proposiciones simples. De allí pasamos a las demostraciones lógicas de acuerdo a esas proposiciones simples que se pueden dar en geometría o en cualquier área del conocimiento, teniendo en cuenta como la estructura de enunciado y la razón para que se dé ese enunciado, o dicho de otra forma, como la forma de demostrar que efectivamente se cumple ese enunciado hasta generar una red lógica que me permita hallar una demostración, en este caso en geometría. Y por último, de acuerdo a los conceptos que alcanzamos a ver en la clase, vimos lo correspondiente a las razones y proporciones. Digamos que este último concepto pues no lo añadí porque fue como muy corto y lo vamos a retomar después. Entonces solo dejamos lo correspondiente a las razones entre segmentos, ¿cierto? De forma numérica, como hay un algoritmo para efectivamente hallar la razón correspondiente entre dos segmentos, o si tengo un segmento completo, cómo lo puedo dividir en una razón determinada y cómo lo puedo representar de igual forma de manera gráfica, ¿cierto? Esto en cuanto a las temáticas de geometría para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya hablando de lo correspondiente a la estadística, vemos lo correspondiente a la importancia de las variables estadísticas. ¿Cómo identifico que una variable es cuantitativa, cierto? O cómo identifico que una variable es cualitativa. Cuantitativa, recordemos que hace referencia a lo numérico. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes por la talla de zapatos que ustedes manejan, por su altura, si yo les preguntara por la cantidad de hermanos que ustedes tienen, siempre la respuesta va a ser algo netamente numérico. Pero si yo hablo de algo cualitativo, hace referencia a la cualidad. Por ejemplo, qué sabor de helado les gusta. Por ejemplo, cuál es su deporte favorito, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta la diferencia, ¿cierto? En cuanto a las cosas que puedo hacer con cada una de las variables estadísticas. La interpretación de datos, tablas y gráficas estadísticas creo que es lo más importante de este periodo porque es lo que me permite identificar en sí la importancia de la estadística, que también la vimos en un video. Lo primero, si hablamos de las tablas de frecuencias, aprender a identificar qué es una frecuencia absoluta. Recordemos que es la cantidad de veces que se repite un dato. Si hablamos de una frecuencia acumulada, teniendo en cuenta la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Si hablamos de una frecuencia relativa, saber que es un cociente donde el numerador va a ser la frecuencia absoluta misma y el denominador siempre va a ser el total de datos. Si hablamos de una frecuencia relativa acumulada, teniendo en cuenta las frecuencias relativas anteriores, o mejor dicho, la suma de las frecuencias relativas anteriores, ¿cierto? En estas tablas de frecuencias normalmente también se puede agregar lo correspondiente a los porcentajes, como por medio de la regla de 3 o de la proporción puedo hallar esos porcentajes y cómo puedo ligar esta información que hallamos en la tabla de frecuencias
en los gráficos o diagramas estadísticos. Hemos visto en videos anteriores que efectivamente, de acuerdo a la situación o la información presentada, puede que un diagrama u otro sea más diciente o más adecuado para una muestra de datos. Por ejemplo, si yo tengo porcentajes, sé que lo más asertivo es utilizar un diagrama circular. Si yo tengo datos continuos, sé que lo más adecuado es utilizar un histograma para que no se pierda la continuidad de los datos. Sé que si solo estoy hablando de frecuencias absolutas, pues quizás lo más adecuado es hablar de un diagrama de barras. Y así sucesivamente. ¿Listo? Y lo más importante de la estadística, a lo que queremos llegar, a la interpretación de los datos. Yo puedo tener dos formas de interpretar los datos. La primera es sacar conclusiones de la información que ya tenemos. Información en cuanto a los enunciados, información en cuanto a las tablas de frecuencias que hemos creado o los gráficos mismos que se han desarrollado. Esas conclusiones las podemos sacar como el dato mayor, el dato menor, qué datos son iguales, qué datos pueden ser similares, etc. Pero también hay algo muy importante a la estadística y es la estimación que podamos hacer con estos datos. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que en cierta localidad las personas suelen tener de 1 a 2 hijos, puedo estimar que en tantos años puede aumentar, puede disminuir o quizás puede mantenerse igual. Esa estimación puede que no sea correcta, pero lo puedo hacer de acuerdo a los datos que hemos reforzado o que hemos encontrado en la muestra estadística correspondiente. Posteriormente, hablamos de las medidas de tendencia central. Recordemos que estas medidas estadísticas me permiten hallar como los datos centrales, los datos medios y que de igual forma, si yo hallo las medidas de tendencia central, puedo de igual forma sacar conclusiones o estimar e interpretar los datos correspondientes. Hacíamos la diferenciación entre los datos no agrupados y los datos agrupados. Recordemos datos no agrupados como elementos aislados o elementos enteros, como les decía anteriormente, su talla de zapatos, si yo les pregunto por su altura, la cantidad de hermanos, etc. Pero en este caso, cuando hablamos de datos agrupados, recordemos que hablamos de lo correspondiente a intervalos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuánto pesan, entonces ustedes me van a dar, por ejemplo, una medida decimal del peso en kilogramos que ustedes tienen. No necesariamente es un valor entero y por lo tanto está en el intervalo de dos cantidades enteras. O si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuánto se demoran ustedes bañándose? Ustedes no me van a decir 10 minutos, sino quizás se demoran 9 minutos 50 segundos. Entonces va a pertenecer al intervalo que está entre 9 y 10. ¿Listo? Y para eso se utilizan, digamos, esos intervalos. Digamos que aquí puedo tener medidas discretas o enteras y aquí medidas continuas o quizás decimales. Entonces, cuando hablamos de los datos no agrupados, hallábamos más medidas de tendencia central. Hallábamos lo correspondiente a la mediana, que era el valor medio de la muestra al tener los datos organizados, la moda, el dato o los datos que más se repiten en la muestra, la media aritmética o el mismo promedio que normalmente sacamos con la suma de los datos y dividiendo en el total de datos. La media ponderada se realiza cuando los datos no tienen, digamos, el mismo peso, el mismo valor. Hacíamos, digamos, la referencia con sus notas, ¿cierto? Como por medio de los porcentajes puedo utilizar esta media ponderada. La media geométrica, ¿cierto? Que hace referencia a la raíz de la multiplicación de los datos. Y la media armónica teniendo en cuenta el inverso de cada dato de la media aritmética. Para los datos agrupados son, digamos, unas fórmulas un poco más complejas o largas. De acuerdo a la media, sabemos que, por ejemplo, necesitamos la marca de clase, la multiplicación de estos datos o el total de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Dividido en el total de datos, por ejemplo. La moda y la mediana, pues sabemos que necesitamos datos como el intervalo modal o el intervalo de la media para saber cuál es el límite superior, cuál es el límite inferior, cuál es la amplitud, etc. Y estos elementos pues ya los vimos con anterioridad de acuerdo al uso de dichas fórmulas para hallar estos datos en específico.
Les recuerdo que la actividad del día de hoy es enviar los apuntes tanto de geometría como de estadística en el mismo documento. Quedo atenta a sus recomendaciones, a sus preguntas. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y que estén muy bien.